Evangelio de hoy. Lunes, 4 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 14, versículo 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se retiró de allí en una barca a un lugar solitario y apartado. Al saberlo, las multitudes lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando salió, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se acercaron sus discípulos y le dijeron: Este es un lugar desierto, y ya es tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas a comprarse comida. Pero Jesús les dijo: No hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos le respondieron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Tráiganmelos aquí. Y, mandando a la multitud recostarse sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces. Y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y los dio a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron. Y recogieron los pedazos que sobraron, 12 cestos llenos. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio según San Mateo, encontramos un relato profundamente simbólico que nos invita a reflexionar sobre la providencia divina, la fe, la generosidad y el poder transformador de Jesús en medio de nuestras necesidades. La escena comienza con la noticia de la muerte de Juan el Bautista, lo que provoca que Jesús se retire al desierto a solas, probablemente buscando consuelo y tiempo para reflexionar. Sin embargo, la multitud, al enterarse de su ubicación, lo sigue, y cuando él ve a la gente, no solo siente compasión por ellos, sino que, movido por el amor, decide atender a sus necesidades espirituales y físicas. El dolor y la necesidad humana. Es importante entender que el contexto emocional de este pasaje está marcado por el dolor. Jesús acaba de recibir la noticia de la muerte de Juan el Bautista, un hombre cercano a él, un profeta fiel, que había sido asesinado por los poderes del mal. En ese momento de tristeza, cuando Jesús se retira para estar a solas, la multitud le sigue. Este detalle nos muestra que la vida humana está llena de momentos de sufrimiento y de dolor. Momentos en los que sentimos la necesidad de encontrar consuelo, de ser escuchados, de encontrar un propósito mayor en medio de las dificultades. Y, sin embargo, Jesús no se aleja de la multitud. En lugar de apartarse aún más, Él se acerca, se compadece y responde a las necesidades que ve en ellos. Jesús nos muestra aquí una actitud esencial para nuestra vida cristiana. El dolor no debe hacernos retraernos ni aislarnos, sino que debe ser una oportunidad para que el amor de Dios se haga presente a través de nosotros. La compasión de Jesús no es solo una emoción, sino una acción concreta. Él no solo ve a la multitud, sino que se compromete con ellos, escuchando su sufrimiento y respondiendo a sus necesidades. La actitud de Jesús ante el dolor y la necesidad humana es el modelo que debemos seguir. No huir de las dificultades, sino abrirnos a la posibilidad de sanar y restaurar.
La multitud hambrienta, necesidad física y espiritual. Cuando Jesús se acerca a la multitud, la necesidad que él ve no solo es física, sino también espiritual. La gente había estado siguiendo a Jesús por un largo tiempo, sin descanso, probablemente, buscando algo más que una simple enseñanza. Necesitaban algo que llenara el vacío interior. Algo que les diera sentido y esperanza. En medio de la incertidumbre y el sufrimiento, Jesús, al ver a la multitud, siente una profunda compasión por ellos, ya que sabe que no solo están hambrientos de comida, sino también de la palabra de vida, de un mensaje que les diera paz y salvación. Esta visión de la multitud es una metáfora de la humanidad en su conjunto. Todos estamos buscando algo que nos llene, que nos dé sentido y propósito. Hay una hambre profunda en cada ser humano. Un anhelo de algo más grande. De algo que no se puede encontrar en las cosas materiales. La hambre espiritual es la que nos lleva a buscar a Dios. A buscar la verdad que solo Él puede ofrecernos. Y en esta necesidad, Jesús es la respuesta. Él se ofrece no solo como el que sana, sino también como el que alimenta nuestras almas, quien satisface nuestras necesidades más profundas. La providencia divina, Jesús multiplica los panes y los peces. En respuesta a la necesidad física de la multitud, Jesús, en un gesto impresionante de generosidad, toma los 5 panes y los 2 peces, que los discípulos le presentan y los multiplica, para alimentar a más de 5,000 personas. Este milagro nos revela no solo el poder de Jesús sobre lo material, sino también su capacidad de transformar lo poco que tenemos en una abundancia que supera nuestras expectativas. Los discípulos, que al principio dudan de la posibilidad de alimentar a tanta gente, son testigos de cómo Jesús, con lo más humilde, provee de manera sobrenatural para todos. Este milagro no es solo un acto de misericordia hacia la multitud, sino también una enseñanza profunda sobre la generosidad, la fe y la confianza en Dios. Jesús no necesita grandes cantidades de recursos para obrar maravillas. Lo que necesita es nuestra disposición, nuestra confianza en su providencia. Los 5 panes y los 2 peces son pocos, pero en las manos de Jesús se convierten en mucho más de lo que se necesita. Este acto también nos recuerda que lo que parece insuficiente en nuestras manos, cuando lo ofrecemos a Dios, puede ser multiplicado para bendecir a muchos. La generosidad en la pequeñez. Uno de los aspectos más poderosos de este milagro es que Dios usa lo pequeño, lo insignificante, para llevar a cabo su propósito. Los discípulos no podían comprender cómo esos pocos panes y peces podrían alimentar a tantas personas. Pero Jesús los utiliza de manera extraordinaria. Este acto nos recuerda que Dios no requiere de grandes riquezas ni de grandes talentos para hacer su obra. Solo necesita corazones dispuestos a entregar lo que tienen, por pequeño que sea. La generosidad no se mide por la cantidad, sino por la disposición del corazón. Los discípulos, al traer esos panes y peces, nos enseñan que, aunque nuestras capacidades puedan parecer limitadas, en las manos de Dios, lo que tenemos puede ser usado para impactar vidas. Este milagro también nos invita a no desanimarnos por lo que tenemos o lo que podemos hacer,
No importa cuán pequeños sean nuestros esfuerzos. Lo importante es ofrecerlos a Dios con fe y generosidad, sabiendo que Él puede hacer mucho con lo poco que tenemos. El propósito de la multiplicación, más allá de lo material. Aunque el milagro tiene una dimensión material, el propósito de Jesús va más allá de satisfacer solo las necesidades físicas de la multitud. Al multiplicar los panes y los peces, Jesús también está enseñando a la multitud y a sus discípulos acerca de la abundancia espiritual que Él ofrece. Los panes y los peces son símbolos de algo más grande. La palabra de Dios, que alimenta nuestras almas y nos da vida eterna. Este acto de multiplicación nos recuerda que lo más importante no es solo nuestra subsistencia material, sino nuestra vida espiritual. Al igual que el pan alimenta el cuerpo, la palabra de Dios alimenta el alma. Jesús, al multiplicar los panes, nos invita a ver cómo Él es el verdadero pan de vida, el que nos sacia para siempre. Las necesidades físicas, aunque importantes, no son lo único que debe ocupar nuestro corazón. La verdadera vida se encuentra en Él, en su enseñanza, en su amor. Y al igual que en el milagro, Él multiplica nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, para que podamos compartir con otros. El significado del milagro en el contexto de la comunidad. El milagro de la multiplicación no solo es un acto individual, sino comunitario. Jesús alimenta a la multitud, pero lo hace en un ambiente de comunidad. Es un acto que nos invita a reconocer que nuestras vidas no son solo para nosotros, sino para los demás. La abundancia de Jesús no es solo para satisfacer nuestras propias necesidades, sino para compartir con los demás, para que todos se beneficien de la generosidad de Dios. Este acto de generosidad y de cuidado mutuo es esencial para la vida cristiana. Somos llamados a vivir no solo para nosotros mismos, sino para los demás, a ser canales de la generosidad de Dios, compartiendo lo que hemos recibido. El milagro nos enseña que cuando nos unimos como comunidad, y cuando vivimos generosamente, no solo cubrimos nuestras propias necesidades, sino que también ayudamos a otros a experimentar el amor y la provisión de Dios. La generosidad se multiplica cuando es compartida en comunidad. Y es en la comunidad donde encontramos el verdadero sentido de la abundancia divina. La lección de la fe y la confianza en Jesús. Este milagro también nos invita a confiar plenamente en Jesús, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Los discípulos, al ver la multitud y los pocos recursos disponibles, se muestran escépticos y dudosos. Sin embargo, Jesús les muestra que con fe en Él, incluso lo más pequeño puede convertirse en algo grande. La fe es el motor de este milagro. Sin la confianza de los discípulos en la capacidad de Jesús para obrar maravillas, el milagro no habría sucedido. La lección para nosotros es clara. Cuando enfrentamos situaciones en las que nos sentimos incapaces de hacer frente a las necesidades de los demás, o a nuestras propias carencias, debemos confiar en la providencia divina. Jesús puede tomar lo poco que tenemos y multiplicarlo para bendecir a muchos. Nuestra fe es lo que permite que lo extraordinario suceda. No se trata de nuestras habilidades o recursos, sino de nuestra disposición a confiar en que Dios puede hacer mucho más de lo que imaginamos.
Y al hacerlo, nos convertimos en instrumentos de su gracia y abundancia. La satisfacción completa en Cristo. Finalmente, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. No es solo una enseñanza sobre la provisión de necesidades materiales, sino sobre la satisfacción completa, que solo se encuentra en Cristo. Después de que todos comieron y quedaron saciados, Jesús ordena recoger los restos, y se llenaron 12 cestas. Este detalle no es solo una muestra del poder de Jesús para proveer, sino también una señal de que en Él encontramos una satisfacción completa y abundante. En la vida cristiana, no se trata solo de saciar momentáneamente nuestras necesidades. Jesús nos ofrece una satisfacción que no solo llena, sino que sobreabunda. Así como los discípulos recogieron más de lo que originalmente había. En Cristo recibimos más de lo que necesitamos. Paz, alegría, esperanza y vida eterna. Jesús es el pan de vida que, cuando lo recibimos, sacia nuestro ser más profundo, dejando en nosotros una abundancia que no se agota. La llamada a ser instrumentos de la providencia divina. Es importante notar que, aunque Jesús realiza el milagro de multiplicar los panes y los peces, lo hace a través de la acción de los discípulos. Él les manda traer lo que tienen, y luego les pide que distribuyan los alimentos entre la multitud. Esto refleja la idea de que Dios no actúa en el vacío, sino que se sirve de nosotros como instrumentos de su providencia. La generosidad de Dios no es solo para que la disfrutemos personalmente, sino que estamos llamados a ser canales de esa generosidad para los demás. Como discípulos, somos llamados a compartir lo que hemos recibido, a multiplicar lo que tenemos, de modo que podamos bendecir a otros. El reino de Dios es una red que nos conecta unos con otros. Y cada acto de generosidad, no importa cuán pequeño sea, se multiplica y tiene un impacto mucho mayor de lo que podríamos imaginar. Al ser instrumentos de la providencia de Dios, colaboramos con Él en la tarea de hacer del mundo un lugar más justo y lleno de amor. Cada vez que damos lo que tenemos, ya sea en recursos materiales, tiempo o habilidades, participamos en el milagro de la generosidad divina y hacemos posible que otros experimenten la abundancia de su amor. El papel de la comunidad en la satisfacción de las necesidades. Un punto esencial de este milagro es que todos los presentes fueron alimentados, no solo una parte de la multitud. La multiplicación de los panes y los peces no se limita a un pequeño grupo, sino que todos recibieron lo necesario para satisfacer su hambre. Este detalle subraya la importancia de la comunidad en el plan de Dios. La comunidad cristiana no solo es un lugar de reunión para la adoración, sino también un lugar de servicio mutuo. En una verdadera comunidad de fe, nadie debe quedar desatendido o pasar hambre. La generosidad debe ser una característica fundamental de la vida cristiana. Y esto debe reflejarse en la forma en que nos cuidamos los unos a los otros. La multiplicación de los panes también habla de la unión de las personas. No solo es importante dar, sino dar en comunidad. Trabajar juntos para que todos reciban lo necesario. En la iglesia, cada miembro tiene un papel que desempeñar. Y cuando trabajamos unidos, las necesidades
de la comunidad se cubren abundantemente. La suficiencia espiritual, el pan de vida. Aunque el milagro de la multiplicación de los panes satisface una necesidad física inmediata, también es un símbolo profundo de la satisfacción espiritual que Jesús ofrece. Al alimentar a las multitudes con pan, Jesús nos muestra que Él es el pan de vida, el alimento que sacia nuestras almas. En el Evangelio de Juan, Jesús dirá: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Este milagro no es solo una respuesta a la necesidad inmediata de comida física, sino una invitación a alimentarnos de Él. ¿Quién es el verdadero sustento espiritual? Como cristianos, debemos buscar a Jesús como el único que puede saciar nuestra hambre espiritual. Pues en Él encontramos la paz, la esperanza y la vida eterna. El pan que Jesús ofrece no es solo para el cuerpo, sino para el alma. La generosidad como camino de transformación. La generosidad es un camino de transformación, tanto para quien da como para quien recibe. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, vemos cómo la generosidad de los pocos recursos ofrecidos por un joven, a través de la fe de Jesús, transforman no solo la multitud hambrienta, sino también a los discípulos. Al principio, ellos dudaban de que fuera posible satisfacer tal necesidad con tan poco. Pero al ver el milagro, sus corazones fueron transformados. Este acto de generosidad se convierte en una oportunidad de experimentar el poder de Dios. La generosidad en este contexto no solo es un acto de compartir lo material, sino también una apertura hacia el misterio de cómo Dios puede usar lo que le ofrecemos, por pequeño que sea, para realizar grandes obras. Cada vez que damos algo, ya sea tiempo, recursos o amor, estamos permitiendo que Dios tome ese acto y lo multiplique. No solo para satisfacer las necesidades inmediatas, sino para sembrar un impacto duradero en los corazones de quienes se benefician de ello. El desafío de la fe y la confianza en la providencia divina. Al enfrentarnos a situaciones que parecen insuperables, como la multitud que se encontraba sin comida, nos vemos desafiados a practicar la fe y la confianza en la providencia divina. El milagro de los panes y los peces nos invita a mirar más allá de nuestras propias limitaciones y a depositar nuestra confianza en aquel que tiene el poder de transformar nuestra falta en abundancia. Los discípulos, al principio, no comprendían cómo sería posible satisfacer a tanta gente. Pero al entregar lo poco que tenían, se dieron cuenta de que, cuando lo ponemos en las manos de Dios, las posibilidades se amplían infinitamente. Este es un desafío constante para los cristianos de hoy. Creer que, en medio de nuestras limitaciones, Dios es capaz de suplir todas nuestras necesidades. No es que debamos esperar milagros sobrenaturales todo el tiempo, pero sí debemos confiar plenamente en que Dios proveerá, de la manera que Él considere más adecuada, lo que necesitamos para cumplir su voluntad. La confianza en la providencia divina transforma nuestra visión de las dificultades. En lugar de verlas como obstáculos insuperables, las vemos como oportunidades para que Dios obre y nos enseña a depender completamente de Él. El poder de la comunidad en el milagro. Otro aspecto importante de este pasaje
Es el contexto comunitario en el que se desarrolla el milagro. Aunque el acto de multiplicar los panes y los peces fue un milagro personal para cada miembro de la multitud, fue también un acto realizado en comunidad. La comida no fue distribuida a cada persona por separado, sino que todos compartieron el mismo pan y los mismos peces. Este detalle resalta la importancia de la comunidad en la vida cristiana. El milagro de Jesús no fue solo para satisfacer necesidades individuales, sino para que todos experimentaran juntos la bondad de Dios. La comunidad es el lugar donde experimentamos la generosidad divina de manera tangible. A través de la generosidad, tanto de los recursos materiales como de los espirituales, las personas se convierten en instrumentos de la providencia divina para otros. La abundancia que Jesús provee no es solo para el beneficio individual, sino que está destinada a ser compartida y multiplicada entre los miembros de la comunidad. Es un recordatorio de que la vida cristiana no se vive en aislamiento, sino en solidaridad y comunión con los demás. La satisfacción espiritual, el pan de vida. Más allá de la satisfacción física que se experimentó al comer los panes y los peces, Jesús nos enseña a través de este milagro que Él mismo es el verdadero pan de vida, mientras que los panes materiales solo pueden satisfacer el hambre temporal. Jesús ofrece un pan que da vida eterna. Este acto de multiplicación es una prefiguración de la Eucaristía, en la que Cristo se ofrece a sí mismo como el pan de vida, el alimento que no solo sustenta nuestra vida temporal, sino que transforma nuestro ser para siempre. Jesús es la verdadera respuesta a la hambre más profunda de nuestras almas. A través de Él, experimentamos una satisfacción que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de una relación viva y personal con Él. Al recibir su pan, no solo somos alimentados espiritualmente, sino que también somos fortalecidos para vivir según los valores del reino de Dios, para compartir ese mismo pan con los demás y para llevar a cabo la misión que Él nos ha confiado. El misterio de la abundancia divina. El milagro de la multiplicación también nos invita a reflexionar sobre el misterio de la abundancia divina. Lo poco que se ofrece en el principio se convierte en más que suficiente para todos. Este principio nos recuerda que, en las manos de Dios, lo que parece insuficiente es más que suficiente. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos situaciones en las que sentimos que no tenemos lo necesario para seguir adelante. Recursos limitados, fuerzas escasas y corazones cansados. Sin embargo, cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios, Él puede multiplicar nuestra generosidad, nuestro tiempo y nuestra energía, para que podamos cumplir con su voluntad y llevar adelante su obra en el mundo. La abundancia divina no se mide de acuerdo con lo que el mundo considera suficiente, mientras que el mundo nos anima a acumular y a asegurar nuestros bienes materiales. Jesús nos enseña que la verdadera abundancia proviene de un corazón generoso y dispuesto a compartir. En la economía de Dios, lo que importa no es la cantidad, sino la disposición del corazón. La abundancia que Jesús ofrece no es solo física, sino también espiritual, la paz, el amor, la esperanza y la gracia que Él derrama sobre nosotros.
son más que suficientes para nuestras vidas. La exhortación a la acción, ser parte del milagro. Es significativo que Jesús no haga el milagro sin la participación activa de sus discípulos. A pesar de que Él es el que realiza la multiplicación. Él les dice a los discípulos que distribuyan la comida entre la multitud. Jesús podría haber realizado este milagro sin necesidad de la intervención humana. Pero Él elige involucrar a los discípulos en el proceso. Esta participación activa nos enseña que Dios desea que seamos colaboradores en su obra redentora. No se trata solo de esperar que Él haga todo por nosotros, sino de ofrecer lo que tenemos y permitir que Él lo use para bien. La acción de los discípulos, que distribuyen los panes y los peces, también simboliza nuestra propia participación en la misión de Jesús. Al igual que ellos, estamos llamados a ser instrumentos de la generosidad divina en el mundo. Debemos estar dispuestos a actuar, a compartir lo que tenemos, a extender la mano a los que tienen hambre, no solo de pan, sino de justicia, paz, amor y consuelo. El milagro no termina en el acto de multiplicar, sino en la distribución, en el acto de compartir con los demás lo que hemos recibido. Esta es la verdadera naturaleza de la abundancia, no es solo para nosotros, sino para que la compartamos con los demás. La enseñanza de la gratitud, recoger los restos. Finalmente, un detalle muy significativo en este pasaje es la orden de Jesús de recoger los restos, que se llenaron en 12 cestas. Este acto no es solo un detalle logístico, sino una enseñanza sobre la gratitud. Al recoger los restos, Jesús nos recuerda que la abundancia que Él nos ofrece no es para desperdiciarse, sino para ser apreciada y conservada. En un mundo que tiende a dar por sentado lo que tiene, Jesús nos invita a reconocer que todo lo que recibimos es un don de Dios. Y, por lo tanto, merece ser tratado con respeto y gratitud. La gratitud es una respuesta natural a la generosidad de Dios. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él, nuestra actitud cambia. No solo nos sentimos satisfechos por lo que recibimos, sino que nos sentimos llamados a compartir con los demás, a vivir con un corazón agradecido, que no toma nada por hecho, y que, en todo momento, busca devolver a Dios lo que Él nos ha dado. La recogida de los restos es un acto de gratitud. Un recordatorio de que todo lo que tenemos es una bendición. Y que debemos ser buenos administradores de los dones que hemos recibido. El servicio, la forma de vivir el Evangelio. El servicio a los demás es una de las formas más claras de vivir el Evangelio. Jesús no solo se ocupa de las necesidades físicas de la multitud, sino que también nos da el ejemplo de lo que significa servir. El servicio no es solo un acto de compasión, sino un medio para compartir el amor y la misericordia de Dios con el mundo. Este pasaje nos recuerda que todo lo que hacemos por los demás es, en última instancia, un acto de servicio a Dios. Jesús nos llama a ser servidores del reino, dispuestos a dar no solo lo que sobra, sino lo que tenemos. Este acto de servicio es una manifestación práctica de nuestra fe y un testimonio del amor de Dios en nuestras vidas. Jesús, el verdadero pan de vida. Al reflexionar sobre la multiplicación de los panes, no podemos dejar de pensar en lo que Jesús enseña en el Evangelio de Juan.
cuando dice, yo soy el pan de vida. Este milagro de la multiplicación es una prefiguración de la Eucaristía, donde Jesús, el pan de vida, se ofrece a todos como alimento espiritual. La Eucaristía es el pan que nunca se agota, el alimento eterno que da vida y sustenta el alma. Así como las multitudes fueron saciadas en el desierto, nosotros también somos llamados a alimentarnos de Cristo a través de la Eucaristía, para que, con Él, vivamos en plenitud. Este acto de recibir a Cristo en la Eucaristía no solo es un alimento físico, sino también un encuentro profundo con Dios, que transforma nuestro ser interior. Al alimentarnos de Él, nuestra vida se llena de su gracia, su paz y su amor. La sobriedad en la abundancia. Otro aspecto que podemos reflexionar en este milagro es la sobriedad en la abundancia. A pesar de que había suficiente comida para todos, Jesús mandó recoger los pedazos sobrantes, 12 cestos llenos. Este gesto nos invita a ver que Dios es generoso, pero también nos llama a la sobriedad y la responsabilidad con los recursos. En un mundo de excesos, Jesús nos muestra que la abundancia debe ser gestionada con gratitud y sabiduría. No debemos desperdiciar lo que Dios nos ha dado. La enseñanza de recoger lo que sobra nos recuerda que todo lo que poseemos es un regalo y debe ser valorado y cuidado con responsabilidad. En un mundo en el que muchas veces nos vemos arrastrados por el consumismo y el desperdicio, el ejemplo de Jesús nos llama a vivir con más conciencia sobre la cantidad y el uso de lo que tenemos. La importancia del silencio y la reflexión. Después de alimentar a la multitud, Jesús se retira en silencio, a un lugar apartado. Este detalle nos recuerda la importancia de la oración y la reflexión personal. Después de realizar un milagro, Jesús no se queda para recibir la gloria de las multitudes. En cambio, Él se retira a conectar con el Padre, recordándonos que el servicio a los demás debe estar siempre acompañado de momentos de retiro y reflexión. El silencio es necesario para recargar nuestras fuerzas espirituales y para no perder de vista que, aunque hacemos grandes cosas por el bien de otros, lo más importante es mantener nuestra relación íntima con Dios. El servicio exterior debe ir acompañado de una vida interior profundamente nutrida por la oración y la meditación en la palabra de Dios. El milagro de la multiplicación, más allá de lo material. Si bien este milagro se refiere a la provisión material de alimentos, también tiene un significado profundo en lo espiritual. Jesús no solo satisface la necesidad inmediata de la multitud, sino que también nos muestra que, en Él, nuestras necesidades espirituales serán saciadas. La multiplicación de los panes es una lección de abundancia espiritual, donde lo que Jesús da nunca se acaba. Cuando nos alimentamos de Cristo, nuestras almas se sacian y encontramos lo que necesitamos para vivir una vida plena y abundante. Este milagro es un recordatorio de que, más allá de nuestras necesidades físicas, el alma también tiene hambre de lo divino. Y solo en Jesús podemos encontrar plena satisfacción. Un llamado a ser transformadores de la sociedad. Este milagro también tiene una dimensión social.
Jesús no solo atiende las necesidades espirituales de las personas, sino que también responde a sus necesidades materiales. Al alimentar a los hambrientos, Jesús nos muestra que los problemas sociales y económicos son una parte integral de la misión cristiana. Los cristianos estamos llamados a ser transformadores de la sociedad, a trabajar para erradicar la pobreza, la desigualdad y la injusticia. El acto de multiplicar los panes no solo es un milagro físico, sino un llamado a responder a las necesidades sociales con amor y compasión. Este pasaje nos reta a salir de nuestra zona de confort, a mirar más allá de nuestras propias necesidades y a preguntarnos: ¿cómo podemos servir a los demás en este mundo necesitado? La multiplicación como acto de fe en lo invisible. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es, a su vez, un acto de fe en lo que no se ve. Los discípulos, al recibir el mandato de Jesús de repartir lo que parecía insuficiente, tenían que confiar no solo en la bondad de Jesús, sino en su poder para hacer que lo poco se convierta en mucho. A menudo, en nuestras vidas, nos encontramos en situaciones en las que lo que tenemos parece no ser suficiente para lo que necesitamos, ya sea en términos de tiempo, dinero o recursos. Sin embargo, lo que este milagro nos enseña es que, cuando actuamos con fe y ponemos lo que tenemos en las manos de Jesús, Él puede multiplicar nuestras capacidades más allá de lo que imaginamos. Este milagro es una invitación a practicar la fe, no solo en las situaciones grandes, sino también en los pequeños detalles de la vida diaria. Al confiar en la capacidad de Jesús para multiplicar lo poco que tenemos, no solo expandimos nuestra fe, sino que también aprendemos a ver lo invisible y a confiar en que Dios siempre puede hacer más con lo que tenemos de lo que nosotros mismos podríamos lograr. La necesidad de satisfacer las necesidades completas del ser humano. Este milagro de Jesús no solo se centra en la alimentación física, sino en satisfacer las necesidades completas del ser humano. La multitud estaba necesitada no solo de pan, sino también de esperanza, dirección y paz. Jesús, al alimentarlos, también les ofreció una lección de vida espiritual. Dios provee para todas nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Es importante recordar que, como cristianos, no solo estamos llamados a preocuparnos por el bienestar material de los demás, sino también por su bienestar espiritual. El reino de Dios no solo se trata de llenar el estómago, sino de llenar el alma, de proveer esperanza, de ensanchar el corazón, de ofrecer el amor y la verdad de Cristo. Así como Jesús se preocupó de alimentar a la multitud, nosotros también estamos llamados a compartir tanto el pan material como el pan espiritual de la palabra de Dios. La misericordia infinita de Dios. El hecho de que Jesús nunca deje a las multitudes sin lo que necesitan es un claro reflejo de la misericordia infinita de Dios. En este milagro, la misericordia de Dios no solo satisface las necesidades materiales, sino que también refleja su compromiso constante con nosotros, aun cuando no siempre somos conscientes de él. Al repartir los panes y los peces, Jesús nos enseña que la misericordia de Dios es generosa, continua y siempre suficiente para todos.
En nuestra vida cotidiana, podemos confiar en la misericordia infinita de Dios, sabiendo que, cuando acudimos a Él, siempre será suficiente. La generosidad divina no tiene límites. Y este milagro es un recordatorio de que nunca debemos dudar de su capacidad para llenar nuestras vidas con lo que necesitamos para seguir adelante. La mente abierta a la acción de Dios. La multiplicación de los panes también muestra la importancia de mantener una mente abierta a la acción de Dios. Los discípulos probablemente se sorprendieron cuando Jesús les pidió que distribuyeran lo poco que tenían, pero obedecieron sin cuestionar. De esta manera, el milagro ocurrió. Y ellos vivieron la experiencia del poder de Dios de manera personal. Nosotros también debemos estar dispuestos a actuar con fe, incluso cuando no entendemos cómo todo se resolverá. A veces, la respuesta de Dios llega cuando estamos dispuestos a actuar en obediencia a su llamado, sin que todo esté perfectamente claro. La fe activa, que se manifiesta en la obediencia a las instrucciones de Jesús, nos lleva a descubrir la acción transformadora de Dios en nuestras vidas. La comida espiritual que Jesús ofrece. Jesús, al multiplicar los panes, no solo se centra en alimentar a las personas física y materialmente, sino que también nos invita a reflexionar sobre la comida espiritual que Él ofrece. Jesús mismo es el pan de vida. Y Él nos enseña que la verdadera satisfacción viene de nutrir nuestras almas con su palabra y su presencia en la Eucaristía. Este milagro nos llama a buscar a Cristo como nuestro alimento espiritual, sabiendo que solo Él puede llenar el vacío que muchas veces sentimos en nuestras vidas. A través de la oración, la meditación y la Eucaristía, somos llamados a alimentarnos de Cristo, el pan de vida, que nos da fuerzas para caminar en nuestra fe y para servir a los demás. Jesús multiplicando lo que tenemos. Un aspecto central de este pasaje es cómo Jesús toma lo que tienen los discípulos, lo bendice y lo multiplica. Esto nos enseña que lo poco que tenemos en nuestras manos puede convertirse en un instrumento de gran bendición cuando lo ponemos en las manos de Jesús. A veces nos sentimos pequeños e incapaces de hacer una gran diferencia en el mundo. Pero cuando entregamos nuestros recursos, talentos y tiempo a Dios, Él puede multiplicarlos de formas sorprendentes y abundantes. Este acto de entregar lo poco que tenemos es una invitación a no subestimar lo que podemos hacer por los demás. Cada pequeño gesto de generosidad tiene el potencial de multiplicarse en una bendición que puede transformar vidas. El reino de Dios funciona de esa manera. Lo que damos con un corazón generoso y confiado en Él no solo es suficiente, sino que se multiplica para el bien de todos. El compromiso de ayudar a los más necesitados. Jesús, al alimentar a las multitudes, también nos llama a un compromiso real con los más necesitados. Este milagro no es solo un acto de generosidad, sino una llamada a la acción para todos aquellos que son parte de la comunidad cristiana. Al compartir el pan con los demás, no solo satisfacemos una necesidad física, sino que también mostramos el amor tangible de Dios hacia aquellos que sufren. En nuestra vida diaria, debemos ser conscientes
de las necesidades de los demás y estar dispuestos a actuar de manera concreta para aliviar el sufrimiento y la pobreza. El ejemplo de Jesús nos desafía a vivir con un corazón abierto a la necesidad del prójimo, dispuestos a compartir lo que tenemos, no solo en términos materiales, sino también en amor, tiempo y atención. La abundancia espiritual a través de la comunión. La multiplicación de los panes no solo tiene un propósito físico, sino también espiritual. Cada vez que compartimos el pan, en el sentido físico o espiritual, estamos creando una experiencia de comunión. A través de la Eucaristía, los cristianos no solo recibimos un pedazo de pan, sino que nos unimos a la comunidad de creyentes en comunión con Cristo. De igual forma, este milagro refleja el poder de compartir la vida con otros, creando un lazo que va más allá de lo material. Al igual que el pan se multiplica para que todos puedan comer, nuestra comunión con Cristo y con los demás se multiplica cuando compartimos el amor de Dios con quienes nos rodean. La comunión cristiana es una forma de multiplicar el amor de Dios, haciendo que la abundancia espiritual se extienda más allá de nosotros, para nutrir a toda la comunidad. El milagro como anticipación de la abundancia eterna. El milagro de la multiplicación de los panes no solo es un evento puntual, sino una anticipación de la abundancia eterna que nos espera en el reino de Dios. En este mundo, aunque tenemos momentos de abundancia, también experimentamos tiempos de carencia. Sin embargo, Jesús nos invita a mirar más allá de lo temporal, a recordar que, en su reino, la abundancia es eterna, y no hay más hambre ni necesidad. El banquete celestial al que estamos llamados, prefigurado en este milagro, es un lugar de plenitud y satisfacción. Cuando nos alimentamos de Cristo en la Eucaristía, nos acercamos a ese futuro glorioso, en el que no habrá más hambre ni sed espirituales, porque estaremos llenos de la gracia y el amor de Dios. Así, este milagro no es solo una solución temporal, sino un recordatorio de la promesa de plenitud eterna que tenemos en Cristo. La llamada a vivir con generosidad en el mundo actual. El milagro de la multiplicación también nos llama a una generosidad activa en nuestra vida diaria. Jesús no solo se limita a realizar un milagro para satisfacer una necesidad, sino que nos enseña a vivir con generosidad, a compartir no solo lo que sobra, sino lo que tenemos. Vivir con generosidad no significa dar solo cuando tenemos en abundancia, sino dar incluso cuando sentimos que lo que ofrecemos no es suficiente. En la sociedad actual, marcada por el individualismo y el materialismo, el ejemplo de Jesús nos invita a pensar más allá de nuestras propias necesidades. Estamos llamados a compartir nuestros recursos, ya sean materiales, emocionales o espirituales, con aquellos que más lo necesitan. Este acto de generosidad no solo ayuda a los demás, sino que también transforma nuestras vidas, haciéndonos más semejantes a Cristo, que se dio por completo por amor. El acto de dar como manifestación de la fe. La fe, en este milagro, se manifiesta de forma práctica, a través del acto de dar. Al igual que los discípulos dieron lo poco que tenían, nosotros también estamos llamados a dar lo que tenemos, por pequeño que sea.
A veces nos preguntamos cómo algo tan pequeño puede marcar una diferencia, pero la fe nos recuerda que, cuando damos lo que tenemos en las manos de Jesús, Él puede hacer algo mucho más grande y trascendental con ello. Jesús nos enseña que dar no se mide por la cantidad, sino por la disposición y el amor con el que damos. En su reino, la generosidad no depende de lo que damos, sino de nuestro corazón al dar. Así como el sacrificio de Jesús en la cruz fue el acto más generoso de amor, nosotros también estamos llamados a seguir su ejemplo, ofreciendo nuestras vidas como un sacrificio de amor por los demás. La provisión abundante en los momentos de necesidad. Este milagro revela una verdadera lección de fe, que, en los momentos de necesidad, Dios proveerá todo lo que necesitamos, aunque no siempre de la manera en que esperamos. Los discípulos estaban ante una multitud de 5,000 personas y una cantidad de comida que, humanamente hablando, era insuficiente. Sin embargo, Jesús no solo les mostró que la abundancia es posible en circunstancias de escasez, sino que nuestra fe en Dios nos permite ver que Él siempre provee lo necesario, incluso cuando no lo vemos. Este principio se aplica tanto a las necesidades materiales como a las espirituales. Cuando nos encontramos vacíos, preocupados o en necesidad, Jesús nos recuerda que Él puede llenar ese vacío de maneras inesperadas. La confianza en su providencia nos libera de la ansiedad, sabiendo que Él nunca nos dejará sin lo que realmente necesitamos. El pan como símbolo de la presencia de Dios. El pan que se multiplica no solo es alimento físico, sino también un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Jesús, al tomar los panes, bendecirlos y repartirlos, nos está mostrando que Él es el pan de vida, y que su presencia en medio de nosotros es lo que realmente sacia nuestra hambre espiritual. Al igual que el pueblo de Israel fue alimentado por el maná en el desierto, nosotros, como discípulos de Jesús, somos alimentados por su presencia viva, especialmente en la Eucaristía. Así como los panes se multiplicaron para alimentar a una multitud, la presencia de Cristo en la Eucaristía nos da vida eterna. Nos fortalece en nuestra caminata cristiana y nos permite vivir en unión con Él y con los demás. La diversidad de los dones y la unidad del cuerpo de Cristo. Es interesante notar que, aunque cada persona tiene diferentes necesidades, todos recibieron lo suficiente. Este milagro también ilustra como en el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene un papel diferente, pero todos son necesarios para el buen funcionamiento del reino de Dios. Aunque los discípulos no tenían suficiente por sí mismos, al trabajar juntos y repartir el pan, se convirtió en una abundancia para todos. La diversidad de los dones espirituales y la unidad en el cuerpo de Cristo son esenciales para la vida cristiana. A través de nuestros diferentes dones, talentos y recursos, somos llamados a contribuir al bienestar de todos, confiando en que, cuando trabajamos juntos, Dios puede multiplicar nuestras capacidades y bendecir a la comunidad. La sabiduría de Jesús al responder a las necesidades de la multitud. Jesús no se limitó a dar simplemente lo que la gente pedía. Él primero bendijo lo que tenía, enseñándonos que nuestra respuesta a las necesidades de los demás
Debe comenzar con un acto de gratitud y bendición. Al bendecir los panes antes de repartirlos, Jesús nos muestra que la sabiduría y la generosidad de Dios van de la mano. El milagro no solo consiste en dar de lo que tenemos, sino en bendecir lo que tenemos para que Dios lo multiplique y lo use para su gloria. Cuando respondemos a las necesidades de los demás con una actitud de gratitud y bendición, hacemos más que simplemente ayudar. Participamos en la obra redentora de Dios, que transforma lo ordinario en extraordinario. La satisfacción plena que solo Jesús puede brindar. A pesar de que todos en la multitud fueron saciados, el milagro no termina ahí. Hay sobras que se recogen, 12 cestos llenos. Este detalle es fundamental. El hambre espiritual de la humanidad nunca será completamente satisfecha con cosas terrenales. Solo en Cristo encontramos una satisfacción plena. Una plenitud que nunca se agota. La abundancia de pan no es solo un símbolo de la provisión material, sino también de una satisfacción más profunda. La satisfacción espiritual que solo Jesús puede ofrecer. Mientras que los alimentos materiales pueden saciar temporalmente, solo el pan de vida nos satisface de manera eterna. El milagro como respuesta a la necesidad humana. En este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, no solo vemos una acción divina, sino una respuesta amorosa a la necesidad humana. Las multitudes se habían reunido para escuchar a Jesús, pero también tenían hambre. Jesús no solo les enseñó, sino que también se preocupó por su bienestar físico. Esto demuestra que Dios no solo está interesado en lo espiritual, sino también en lo material y lo cotidiano. Este milagro nos recuerda que Dios es un Padre que se preocupa profundamente por nuestras necesidades. A veces, podemos pensar que nuestras necesidades diarias son demasiado pequeñas o triviales para que Dios se preocupe por ellas. Sin embargo, este milagro nos demuestra lo contrario. Nuestras preocupaciones son importantes para Dios, y Él siempre tiene un plan para proveer lo que necesitamos. Al igual que en este milagro, Dios está dispuesto a alimentar nuestra vida material y espiritual. La conexión entre la fe y la abundancia. Un aspecto crucial de este milagro es que, aunque había poca comida, la fe de los discípulos y de las personas fue clave para la abundancia que se experimentó. Si los discípulos no hubieran actuado con fe, repartiéndola con la certeza de que Dios proveería, no habríamos visto el milagro. La fe no es solo creer en lo que no se ve, sino también actuar sobre esa creencia, confiando en que Dios puede hacer más con lo que tenemos que lo que nuestra mente humana puede imaginar. Este principio se extiende más allá. Da un milagro de los panes. En nuestras propias vidas, la abundancia espiritual, emocional y física viene cuando actuamos en fe, incluso cuando no vemos cómo se resolverán las situaciones. Dios no solo quiere que creamos en Él, sino que también confiemos en que Él multiplicará lo que tenemos para cumplir su voluntad. Jesús y la misión de enviar a sus discípulos a servir. Este milagro también ilustra el envío de los discípulos a servir. Algo que se repite a lo largo del Evangelio. Jesús no realiza el milagro por sí mismo, sino que invita a los discípulos a participar en el acto de dar.
pidiéndoles que repartan lo que ha multiplicado. Esta es una lección importante para todos nosotros. Dios no necesita que le ayudemos para cumplir su voluntad, pero nos invita a ser colaboradores en su obra. Al actuar como canales de su gracia y provisión, experimentamos no solo la generosidad de Dios, sino también la alegría y satisfacción de servir. Los discípulos fueron testigos de cómo Dios usó lo que tenían para transformar la situación. Y ese mismo principio se aplica a nosotros. Aunque somos imperfectos y tenemos poco, cuando actuamos en servicio, Dios puede usar lo que ofrecemos para realizar grandes cosas en su reino. El misterio del pan de vida. El milagro de la multiplicación de los panes. Es un preludio de la enseñanza de Jesús sobre el mismo como el pan de vida. Cuando Jesús les da a las multitudes pan en este milagro, no solo les está dando alimento físico, sino que les está mostrando que Él es la fuente de vida eterna. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Al alimentar a la multitud, Jesús nos anticipa el sacrificio de su propio cuerpo, que será el pan que da la vida eterna. Este milagro es un símbolo de lo que Él hará más adelante, darnos su cuerpo y su sangre como alimento eterno. En la Eucaristía, recibimos el pan de vida, que nos nutre de manera espiritual, un alimento que nos da vida eterna. La gratitud y la bendición en el servicio. Cuando Jesús distribuyó el pan, primero lo bendijo. Esta acción tiene un profundo significado. Antes de dar, debemos aprender a bendecir. Porque todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Jesús nos muestra que la gratitud es un aspecto esencial del servicio cristiano. No se trata solo de dar lo que tenemos, sino de hacerlo con un corazón agradecido. Al bendecir lo que tenía, Jesús reconoce que todo viene de Dios y nos invita a hacer lo mismo en nuestras vidas. Cuando damos algo, ya sea tiempo, recursos o esfuerzo, el acto de bendecir nos recuerda que estamos colaborando con Dios y que Él es el verdadero dador de todas las cosas buenas. Al servir con gratitud, no solo transformamos las vidas de los demás, sino que también nos transformamos a nosotros mismos, profundizando nuestra relación con Dios y con los demás. El poder de la fe en lo imposible. Uno de los mensajes más profundos de este milagro es que, en Jesús, lo que parece imposible se convierte en posible. Los discípulos miran la situación y, en su lógica humana, no ven como algo tan pequeño puede satisfacer a tanta gente. Sin embargo, al confiar en Jesús y poner lo que tienen a su disposición, lo que parecía insuficiente se transforma en algo abundante. Este es el poder de la fe, no se trata de lo que tenemos, sino de lo que hacemos con lo que tenemos. Cuando lo ponemos en las manos de Dios. La fe no es simplemente una creencia abstracta o una actitud pasiva. La fe genuina nos lleva a la acción, a poner lo que somos y lo que tenemos a disposición de Dios. No es una fe que espera que todo se resuelva mágicamente, sino una fe que está dispuesta a colaborar con la obra de Dios, confiando en que Él puede hacer mucho más con lo poco que tenemos. Esta es la invitación de Jesús. Confiar en su poder, y dar lo que tenemos. Por pequeño que sea, con la esperanza de que Él
lo multiplicará de manera que no podemos imaginar. El milagro de la obediencia, escuchar y actuar. El milagro comienza con un simple acto de obediencia. Jesús ordena a los discípulos que hagan sentar a la multitud, que busquen los panes y los peces, y que los distribuyan. No es un acto inmediato de milagro, sino que involucra la participación activa de los discípulos. Ellos, al seguir la instrucción de Jesús, se convierten en instrumentos de su voluntad. Esto es significativo, porque nos enseña que el milagro de Dios no sucede sin la cooperación humana. Aunque Él puede obrar milagros por su propio poder, a menudo quiere que tomemos parte en su obra, que actuemos con fe y obediencia. La obediencia, entonces, es un camino hacia la manifestación del poder de Dios. Cuando obedecemos, aunque no entendamos completamente el plan o la magnitud del milagro, estamos abriendo las puertas a que Él obre en nuestras vidas. No se trata de entenderlo todo, sino de confiar y hacer lo que Él nos pide, sin dudar. Este acto de obediencia se convierte en el medio a través del cual Dios realiza lo que parece imposible. La humildad de Jesús en el milagro. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús no hace el milagro de manera grandiosa o deslumbrante. No manda llamar a grandes cantidades de comida ni hace un acto espectacular para llamar la atención. Él toma lo poco que tiene la multitud, lo bendice y lo distribuye con calma. Este detalle nos enseña sobre la humildad de Jesús. Él no necesita ostentación ni fama para actuar en nuestras vidas. Su poder no se manifiesta en grandezas externas, sino en actos simples, cotidianos, que tocan lo más profundo de nuestro ser. Este milagro nos muestra que la grandeza de Dios no siempre se presenta de manera visible o en formas espectaculares. A veces, en las cosas simples, cotidianas y humildes, es donde Él actúa con mayor poder. En la humildad de los panes y los peces, Jesús muestra la generosidad de Dios de manera accesible y tangible. Nos invita a aprender de su humildad y a buscar la presencia de Dios en lo sencillo y ordinario de la vida diaria, no en lo extraordinario o en lo visible. La abundancia en la fragilidad humana. A menudo, como seres humanos, nos sentimos frágiles e incapaces de hacer frente a las demandas del mundo. Nos parece que nuestras limitaciones nos impiden ser útiles o cumplir con los desafíos que se nos presentan. Sin embargo, Jesús nos enseña que nuestra fragilidad no es un obstáculo para la abundancia de Dios. Al contrario, es precisamente en nuestra debilidad que Dios puede manifestar su poder de manera más clara. La fragilidad de los panes y los peces. En manos de Jesús, se convierte en una abundancia que sobrepasa cualquier expectativa. Este es un llamado a confiar en que, aunque nos sintamos pequeños, débiles o insuficientes, Dios puede usarnos para su gloria. Cuando confiamos en Él, incluso nuestras limitaciones pueden convertirse en oportunidades para que su poder se manifieste. Este milagro nos invita a dejar de lado la falsa idea de que necesitamos ser perfectos o completos para servir a Dios. Él puede tomar nuestra fragilidad y transformarla en algo grandioso. La satisfacción completa en Cristo. Es significativo que, después de que todos comieron hasta saciarse, sobraron 12 cestas de restos. Este detalle no es solo una muestra
de la abundancia del milagro, sino una representación de la satisfacción que solo Cristo puede ofrecernos. En este mundo, buscamos constantemente llenar nuestros vacíos interiores con cosas materiales, pero ninguna de ellas puede brindarnos la satisfacción verdadera y duradera que solo Cristo nos da. La abundancia que Cristo ofrece es una abundancia que sacia por completo. No hay necesidad de buscar más, porque en Él encontramos todo lo que necesitamos. Esta satisfacción no es solo temporal, sino eterna. Al recibir a Cristo en nuestras vidas, no solo somos saciados en el presente, sino que experimentamos la plenitud de vida que solo Él puede ofrecer. Jesús nos enseña que lo que el mundo ofrece nunca será suficiente, pero Él, el pan de vida, es la verdadera fuente de nuestra satisfacción. La gracia de Dios en lo cotidiano. El milagro de los panes y los peces se realiza en medio de la rutina diaria. La gente estaba allí porque tenía hambre. Y Jesús satisface esa necesidad de una manera profunda, que va más allá de lo físico. En este acto, vemos cómo la gracia de Dios se extiende también a los aspectos más cotidianos de nuestra vida. La gracia de Dios no es solo para los momentos especiales o las grandes ocasiones, sino que se derrama sobre nosotros incluso en nuestras necesidades más comunes. Jesús se muestra presente en nuestras luchas diarias, en nuestras fatigas y en nuestras necesidades materiales, dándonos el sustento necesario para seguir adelante. La vida cristiana no está separada de lo cotidiano, sino que está impregnada de la presencia de Dios en todos los aspectos de nuestra existencia. Cada acción, por simple que sea, puede convertirse en una oportunidad para experimentar la gracia divina. Cuando reconocemos que Dios está en medio de nuestras rutinas, nuestras dificultades y nuestras alegrías, podemos encontrar en cada momento la paz y la satisfacción que Él ofrece. El llamado a vivir generosamente. El milagro de la multiplicación nos recuerda que la generosidad no es solo una virtud, sino una llamada constante para todos los cristianos. Jesús nos muestra que el compartir lo que tenemos, aunque sea poco, puede traer bendiciones inesperadas a muchas personas. En este milagro, la generosidad no solo es un acto individual, sino una invitación a vivir como comunidad. La generosidad se multiplica cuando se comparte. Y lo que parecía escaso se convierte en suficiente para todos. Este es el camino de la vida cristiana. Vivir para los demás, dar sin esperar nada a cambio. Y ser instrumentos de la providencia divina en el mundo. El llamado a vivir generosamente es una invitación a liberar nuestros corazones del egoísmo, a no aferrarnos a lo que tenemos, sino a usarlo para el bien de los demás. La generosidad no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene un impacto profundo en los demás, llevando el amor de Dios a todos los rincones de la sociedad. Al ser generosos, estamos participando en la obra de Dios, llevando su presencia y su bendición donde más se necesita. La lección de la esperanza. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es también una lección de esperanza. En un mundo donde las necesidades parecen ser insuperables y las dificultades interminables, Jesús nos muestra que siempre hay esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles. Cuando todo parece estar en contra y nuestras fuerzas son insuficientes, debemos recordar que no estamos solos.
Jesús está con nosotros, dispuesto a multiplicar nuestras fuerzas, nuestros recursos, y nuestro amor, para que podamos cumplir la misión que Él nos ha dado. Este milagro nos invita a no perder la esperanza, a confiar en que Dios proveerá lo necesario para seguir adelante. No importa cuán grande sea la dificultad. No importa cuán limitada sea nuestra capacidad. En Cristo siempre hay una solución. La esperanza cristiana no se basa en lo que vemos con nuestros ojos, sino en lo que sabemos que Dios puede hacer a través de nosotros. Vivir con esperanza es vivir con la certeza de que, con Dios, todo es posible. El llamado a la transformación. En conclusión, este milagro de la multiplicación de los panes y los peces es una poderosa enseñanza sobre la generosidad, la fe, la obediencia y la providencia divina. Jesús no solo provee para las necesidades materiales, sino que nos invita a ver más allá de lo físico, a comprender que lo que verdaderamente necesitamos es Él, el pan de vida. Este acto de generosidad nos desafía a vivir con corazones abiertos, a dar lo que tenemos y confiar en que Dios puede multiplicarlo para el bien de muchos. Al vivir como Jesús nos enseña, no solo experimentamos su abundancia, sino que nos convertimos en instrumentos de su generosidad, llevando su amor y su provisión a un mundo que necesita desesperadamente de Él. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.